Estás escuchando el audiolibro Dioses y Héroes de la mitología griega de la autora Ana María Shua. Esta es la cuarta parte y comienza con el relato de las aventuras de Heracles. Heracles y sus trabajos. El nacimiento de Heracles. Muchos años más tarde, en Tirintos reinaban Alcmena y Anfitrión, descendientes de Perseo. Alcmena era una mujer bellísima y el propio Zeus deseaba enamorarla. Como ella era honesta y fiel al dios, se le ocurrió la más pícara de sus transformaciones. Cuando su marido tuvo que salir a combatir contra los dafíos, Zeus se convirtió en una perfecta réplica de Anfitrión. Fingió que llegaba de la guerra con todo su ejército y, ¿qué más podía hacer Alcmena que recibirlo con amor y admiración? En el banquete Zeus le relató a la princesa todos los detalles de las batallas en las que había participado el verdadero Anfitrión, y por fin llegó la hora de acostarse. Tanto amaba Zeus a la bella Alcmena que decidió no permitir la llegada del día. 72 horas duró esa noche interminable. Al día siguiente llegó al palacio el verdadero Anfitrión. En lugar de recibirlo con entusiasmo, su esposa parecía extrañamente cansada y casi indiferente a sus caricias. Cuando comenzó con el relato de sus hazañas guerreras, Alcmena bostezó. «Querido mío», le dijo, «ya me lo contaste anoche. ¿Qué te parece si ahora vamos a dormir un poco?» Al principio, el odio de Anfitrión no tenía límites y estuvo a punto de matar a su inocente esposa. Poco a poco comprendió que ella no había tenido ninguna culpa y el mismo Zeus intervino para reconciliar a marido y mujer. Alcmena quedó embarazada de gemelos. Uno era el hijo de Zeus y el otro era el hijo de su marido humano. Pero la diosa Hera, legítima esposa de Zeus, era terriblemente celosa. Como no podía enfrentar a su todopoderoso marido, trataba de vengarse en las otras mujeres y en sus hijos. Zeus había prometido que el primer descendiente de Perseo que naciera sería rey de Argos. Hera, con ayuda de su hija, la diosa de los alumbramientos, consiguió que el nacimiento de los mellizos se retrasase y en cambio hizo nacer 7mesino a uno de sus primos, Euristeo. Así fue como Euristeo le quitó al hijo de Zeus el poder sobre el reino de Argos que le hubiera correspondido. Después de 9 días de trabajo de parto, Alcmena pudo tener finalmente a sus 2 bebés. Primero nació Heracles, el hijo de Zeus, y poco después Ificles, el hijo de Anfitrión. Los bebés tenían 10 meses cuando Hera decidió librarse para siempre del maldito hijo de su enemiga y envió 2 enormes serpientes que se enroscaron en el cuerpo de los niños, apretándolos para triturarlos. Ificles se echó a llorar con desesperación, pero Heracles tomó del cuello a cada una de las serpientes, como si fueran sus juguetes, y las estranguló con la sola fuerza de sus manitos de bebé. Cuando Anfitrión llegó a la habitación con la espada desenvainada, se encontró a los bebés jugando con los cuerpos de las enormes serpientes y sus últimas dudas se disiparon. Ese bebé era sin duda el hijo de un dios. La leyenda del héroe comenzaba a forjarse. Los 12 trabajos de Heracles. Heracles creció hasta alcanzar a los 18 años la altura de 4 codos y un pie. 1,98 centímetros. Por ese entonces, en Citerón, un enorme león devastaba los rebaños de Anfitrión, su padre adoptivo. Durante 50 días, Heracles salió de cacería hasta que finalmente lo encontró, luchó contra él sin más armas que sus manos y lo venció. Desde entonces se vistió con su piel. Cuando volvía a Tebas después de su hazaña, se encontró con enemigos de la ciudad. Luchando solo contra todo el ejército los derrotó. El rey de Tebas, agradecido, le dio en matrimonio a su hija mayor, Mégara, y a la menor la casó con Ificles, el hermano del héroe. Mégara y Heracles formaron un matrimonio feliz y tuvieron varios hijos. Y aquí podría haber terminado la leyenda si no fuera por la intervención de la terrible diosa Hera, que insistía en su venganza.
Con espantosa crueldad, Hera le envió a Heracles su peor aliada, la locura. Perdida la razón, sin saber lo que hacía, el héroe mató a sus propios hijos y estaba a punto de disparar una flecha contra su padre anfitrión cuando la diosa Atenea, compadecida, lo golpeó con una piedra en el pecho y lo hizo caer dormido. Al despertar, Heracles, libre ya de su ataque de locura, se encontró con una realidad peor que la más terrible de las pesadillas. Sus hijitos yacían muertos a sus pies, asesinados por sus propias flechas. Cuando comprendió lo que había sucedido, Heracles quiso matarse. La vida ya no tenía sentido para él, pero su familia y sus amigos lo persuadieron de que no era su culpa. Una vez más, había sido víctima de Hera. Entonces Heracles no quiso seguir casado con Mégara, ahora temía por la vida de todos los que amaba. Partió solo y desarmado hacia el oráculo de Delfos para que la pitonisa, esa sacerdotisa que hacía de intermediaria entre los dioses y los hombres, le dijera si todavía existía en su vida la posibilidad de futuro. Solo hay una forma de pagar tu crimen y aplacar a Hera al mismo tiempo, murmuró la pitonisa envuelta en los vapores que provenían del fondo de la tierra. Sus ojos miraban sin expresión, sus labios temblaban, de su boca partía ese sonido extraño que era la voz de los dioses. Debes ponerte al servicio de tu peor enemigo, tu primo Euristeo, el hombre que recibió el trono de Argos en tu lugar. Cumplirás con los 10 trabajos que te ordene, y si sobrevives, aunque la cruel esposa de Zeus no lo quiera, serás inmortal. Así comenzaron los 10 trabajos de Heracles, o fueron 12. El león de Nemea. Euristeo era tonto y cobarde. Sabía que su primo Heracles era el verdadero heredero al trono de Argos, y por eso lo odiaba y le temía, pero se sentía protegido por Hera, que seguía tramando formas de que Heracles perdiera la vida, ya que no podía matarlo directamente sin enfurecer a Zeus. Aconsejado por Hera, Euristeo le encargó a Heracles su primer trabajo, matar y desollar al león de Nemea. Esta vez no se trataba de un simple animal feroz, como había sido el de Citerión, sino de un monstruo en forma de león. Su padre era el horror mismo, Tifón. Su madre era la temible Equidna, una criatura con cuerpo de mujer y cola de serpiente. El león asolaba la región de Nemea devorando ganado y hombres. Parecía, además, sentir un gusto especial por los niños pequeños. Heracles, recordando su lucha contra el otro león, pensó que solo se trataba de encontrarlo y después sería presa fácil. En cuanto lo tuvo a la vista, comenzó a disparar flechas que, gracias a su enorme fuerza, volaban a una velocidad que jamás se había conocido. Pero las flechas no se clavaban en la carne del león, rebotaban en su piel invulnerable. Recién entonces comprendió Heracles que no se trataba de un animal como cualquier otro. El monstruo se refugiaba en una caverna con 2 accesos. Heracles comenzó por tapar una de las entradas con una roca. Después cortó el tronco de un olivo silvestre y se fabricó con él una enorme masa. Ni sus flechas, ni su espada, ni su lanza podían contra el león, pero al menos logró hacerlo retroceder a golpes, hasta que el animal entró en su cueva, mientras el héroe lo seguía valerosamente en la oscuridad. Ahora el león estaba en su propio terreno, al acecho, en un rincón de la caverna. Sus dientes brillaban listos para morder y desgarrar. En un instante Heracles tuvo que tomar una decisión. No podría estrangularlo. El monstruo era demasiado grande para abarcar su cuello con las manos. Envolverlo en un abrazo mortal era demasiado peligroso porque no podría escapar de sus mordiscos. A pesar de su fuerza excepcional, Heracles todavía era un ser humano, como cualquier otro. De un salto abriendo sus fauces, el león se arrojó con todo su peso sobre el héroe, que no retrocedió ni trató de escapar. Al contrario, lo recibió con el brazo derecho hacia adelante y el puño cerrado. En lugar de tratar de evitarlo,
Le introdujo el brazo en la boca con todas sus fuerzas y su puño le traspasó la garganta. Esta vez el león de Nemea había tragado un bocado demasiado grande. Asfixiado en pocos minutos, dejó de respirar. Heracles se había preguntado por qué se le había especificado que su trabajo consistía en matar al león de Nemea y desollarlo. Una vez muerto, desollarlo no era fácil, y sin embargo, ahora se enfrentaba a un problema aparentemente insoluble. ¿Cómo arrancarle la piel a un animal cuya piel era impenetrable? Pronto comprobó que tampoco el fuego la quemaba. Por suerte Heracles tenía tanta inteligencia como fuerza y se dio cuenta de que solo el león de Nemea podía contra el león de Nemea. Usando como cuchillo una de sus propias garras, consiguió cortar su piel y arrancársela. Desde entonces se vistió con ella y la usó para siempre como armadura. Llevando el cuerpo del enorme león desollado, Heracles llegó a Argos, pero su primo Euristeo no quiso verlo. Aterrado corrió a esconderse en su palacio y prohibió que Heracles entrara a la ciudad. Desde entonces se comunicaría con él a través de mensajeros. Por consejo de Hera ya tenía preparado el siguiente trabajo para su querido primo: matar a la hidra de Lerna o ser muerto por ella. La hidra de Lerna. La hidra de Lerna. Heracles no le tenía miedo a nada y sin embargo el solo nombre de este monstruo hacía estremecer a cualquier mortal. La hidra era una serpiente acuática de 7 cabezas que causaba horror y destrucción, tan venenosa que ni siquiera necesitaba morder para matar. Su aliento pestífero emponzoñaba a cualquiera que se le acercase, incluso mientras dormía. Era hija de Equidna y Tifón, como el león de Nemea, y la mismísima Hera la había criado desde pequeña para hacerla luchar contra Heracles. Y ahora que Heracles había matado a su hermano, la hidra tenía razones personales para odiarlo y tratar de destruirlo. Heracles se acercó al pantano de Lerna usando una tela espesa que le tapaba la boca y la nariz para filtrar los vapores venenosos de la hidra. Atacó primero con sus flechas incendiarias, pero solo logró irritar al monstruo, que se irguió por encima de las aguas, listo para matar. Heracles entonces sacó una hoz, creyendo que podría cegar las cabezas de serpiente como si fueran espigas de trigo. Pero no conocía todavía la característica más terrorífica del monstruo. Cada vez que cortaba una cabeza, crecían otras 2. La hidra parecía inmortal y cada vez más peligrosa. Esta vez Heracles comprendió que no podría solo contra el monstruo y le pidió ayuda a su sobrino Iolao, el hijo de su hermano mellizo. Mientras Heracles cortaba las cabezas de serpiente, Iolao, con una antorcha, quemaba valientemente los cuellos mutilados para impedir que volvieran a nacer. La cabeza del medio era inmortal. Heracles la separó del cuerpo. Iolao cauterizó el cuello, pero la maldita cabeza, aunque no se podía reproducir, seguía viva. Entonces el héroe la aplastó con su maza, la enterró a gran profundidad y puso encima una roca del tamaño de una pequeña montaña. Heracles había vencido para siempre a la hidra de Lerna. Antes de partir mojó las puntas de sus flechas en la sangre venenosa del monstruo, haciéndolas invencibles, y se dirigió a Argos para informar a su primo Euristeo. Pero el mensajero de Euristeo, que se apresuró a esconderse como de costumbre, fue terminante. El rey no aceptaba este trabajo como uno de los 10 que le habían sido impuestos. Heracles debía realizar cada tarea por sí mismo. En este caso había contado con la ayuda de Iolao y por lo tanto este trabajo no contaba. El jabalí de Erimanto. El mensajero de Euristeo le comunicó a Heracles su nueva tarea. Debía atrapar vivo al jabalí de Erimanto. El héroe estaba furioso porque su primo se negaba a considerar como uno de sus 10 trabajos el vencer a la hidra de Lerna. Pero atrapar al jabalí le resultaría tan sencillo que en cierto modo era una compensación.
El jabalí era un animal de tamaño gigantesco. Devastaba las cosechas de Erimanto y como era tan grande, los campesinos no se atrevían a enfrentarlo. Destruía las redes y mataba a los perros con los que intentaban cazarlo, pero no era un monstruo ni tenía poderes sobrenaturales. Sintiéndose tranquilo y seguro, Heracles emprendió el camino hacia Erimanto. Al atravesar el bosque de los centauros, aceptó la invitación a cenar del buen Folo, mitad hombre y mitad caballo, pero todo él gran amigo de Heracles. Los centauros eran seres violentos y salvajes, pero Folo era diferente. Recibió a Heracles con deliciosa carne asada a pesar de que él comía solamente carne cruda, y le ofreció agua fresca de manantial para beber. ¿Y el vino? Preguntó Heracles. Aquí está, pero no puedo servírtelo. Es el vino de los centauros y sé que a mis compañeros no les gustaría que te convidara. No se irritarán porque me sirvas una copa de vino, y además yo te protejo, insistió Heracles. Ojalá no lo hubiera hecho. Al destapar la vasija, el delicioso aroma del vino salió de la casa de Folo y se extendió por el bosque. Poco después, un ejército de centauros enfurecidos rodeaba la caverna, armados con rocas, árboles enteros y antorchas encendidas. Heracles comenzó a disparar sus flechas envenenadas con tremenda puntería. Los centauros caían muertos alrededor de la cueva y finalmente los que quedaban vivos decidieron escapar. Muy asombrado, Folo se acercó a uno de los centauros muertos y arrancó una flecha que estaba clavada apenas en la superficie de la piel. ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño mate a un enorme centauro?, preguntó. Heracles corrió hacia él con la intención de quitarle el peligroso proyectil de las manos, pero ya era tarde. Sin querer, Folo dejó caer la flecha, que le hizo un rasguño en una pata. Era todo lo que necesitaba para actuar el terrible veneno de la hidra de Lerna. Folo cayó muerto a los pies de Heracles, que nada pudo hacer para ayudarlo. Heracles parecía condenado por el destino a ver morir a sus amigos y a los seres que amaba. Con el corazón entristecido, el héroe siguió su camino hacia Erimanto. Allí persiguió al jabalí hasta que consiguió acorralarlo en un monte cubierto de espesa nieve, donde se hundían las patas del animal, que corrió y corrió hasta que el agotamiento lo obligó a detenerse. De un salto, Heracles se montó sobre su lomo y con una pesada cadena consiguió atarlo. Con el jabalí de Erimanto vivo, retorciéndose furioso sobre sus hombros, Heracles llegó a Micenas. Esta vez a Euristeo no le alcanzó con refugiarse en su palacio. Se había mandado a construir una enorme vasija de bronce semienterrada en el jardín y allí se metió para ocultarse de su primo y del tremendo jabalí vivo que le había traído de regalo. La cierva de Serinia. En cuanto al cuarto trabajo, la orden era precisa. Heracles debía llevar a la cierva de Serinia a Micenas, viva y sana. Euristeo no tenía nada que temer de una cierva y además no podía dar orden de matarla porque era un animal sagrado protegido por Artemisa, la diosa de la caza. Artemisa había encontrado en un monte 5 ciervas extraordinarias. Eran tan grandes como un toro, tenían los cuernos de oro y las pezuñas de bronce. Esos eran animales apropiados para tirar del carro de una diosa. Las persiguió, pero solo consiguió atrapar a 4. La quinta era tan veloz que logró escapar de la misma diosa. Desde entonces la cierva vivía libre y feliz en los bosques. Artemisa había prohibido que nadie le hiciera daño. Atrapar viva a la cierva de Serinia parecía una tarea imposible. La mismísima diosa de la caza había fracasado en el intento. Pero nada era imposible para Heracles, excepto librarse del odio de Hera. El héroe no solo era fuerte y veloz, también era inteligente, perseverante y tenía toda la paciencia del mundo. Día tras día, con sus pies de carne y sangre, persiguió a la cierva de pezuñas de bronce. 1 año entero duró la loca persecución. Los días de Heracles eran todos iguales. Levantarse a la mañana, buscar rastros de la cierva,
correr desesperadamente por el bosque y llegar a entrever la figura del animal entre los árboles sin poder alcanzarlo. Después de un año de persecución constante, la cierva y el hombre estaban flacos y agotados por igual. Se detenían lo mínimo imprescindible como para descansar y comer. De pronto, una mañana fresca de primavera, Heracles vio lo que había comenzado a creer que no vería jamás. Allí delante de sus ojos, a tiro de flecha, la cierva se había detenido delante de un arroyo demasiado crecido para pasarlo de un salto. Pero su trabajo no consistía solo en llevar a la cierva viva. Tampoco podía herirla sin enfurecer a Artemisa. Parado contra el viento para que la cierva no lo olfateara, Heracles tensó su arco, preparó una flecha y disparó con tan precisa puntería que atravesó una de las patas traseras del animal justo entre el hueso y el tendón sin derramar una gota de sangre. La cierva echó a correr, pero ahora rengueaba y el héroe logró alcanzarla. La atrapó, la ató, se la puso sobre los hombros y emprendió el camino a Micenas. Sin embargo, la diosa Artemisa se interpuso en su camino. «¿Cómo te atreves?», le dijo enfurecida. También Artemisa era hija de Zeus y de una titánida, la bella Leto. También ella y su hermano Apolo habían sufrido los celos de Hera, que había tratado de impedir su nacimiento. Por eso, cuando su medio hermano Heracles le contó sus penurias y las tareas que debía cumplir para Euristeo, la diosa entendió y se compadeció. Así logró Heracles completar su cuarto trabajo y encaminarse a Augías, donde lo aguardaba el quinto. Los establos de Augías. Nadie en toda Grecia tenía tanto ganado como el rey Augías, el hijo de Helios, el dios Sol. Y dos buenas razones lo explicaban. Por decisión de los dioses, los rebaños de Augías no sufrían enfermedades, pero además su padre Helios le había regalado 12 toros feroces que defendían de las fieras al resto del ganado. Augías no mandaba a limpiar sus establos, al principio por puro descuido y abandono, pero después de unos años porque se fue convirtiendo en una tarea simplemente imposible. 30 años después, la bosta de 3.000 animales se había acumulado de tal manera que era casi imposible acercarse a los establos a causa del hedor que despedían. Desde el mar los barcos se enteraban por el olor de que estaban cerca del reino de Augías. Mientras tanto, las tierras de los campesinos se volvían estériles, porque Augías les negaba el estiércol que hubiera servido para abonarlas. Cuando Heracles llegó a la tierra de Augías, estuvo a punto de utilizar la tela que le había servido para filtrar el venenoso aliento de la hidra. Apestaba de una manera insoportable. Sus habitantes, sin embargo, parecían estar acostumbrados. Augías lo recibió en su palacio. Las hazañas del héroe ya eran famosas en toda Grecia. En el banquete, bebiendo un delicioso vino, Heracles se jactó de su fuerza. Los famosos establos no eran un problema para él. Estaba seguro de poder limpiarlos en un solo día. Augías sabía que eso era imposible. «Si logras esa hazaña», le dijo, «te entregaré la 10ª parte de mis rebaños». Augías estaba convencido de que el vino había nublado la cabeza de Heracles, pero el héroe sabía muy bien lo que decía. Ya había visitado los establos y había comprobado que 2 ríos bastante caudalosos pasaban muy cerca de allí. Al día siguiente, Heracles, usando su enorme fuerza, cavó 2 canales para desviar el curso de los ríos y hacerlos pasar por los establos. Después derribó una parte del muro para que entrara el agua y otra para que hiciera de desagüe. Los 2 ríos se precipitaron en los establos, sus aguas confluyeron y chocaron, y se arremolinaron entre las paredes, y en un solo día el trabajo de limpieza estuvo terminado. Augías estaba muy enojado porque jamás se había imaginado que iba a poder completar la tarea en tan poco tiempo. Y se negó a pagarle, argumentando que ese trabajo lo tenía que hacer de todos modos porque se lo había encargado Euristeo.
Por su parte, Euristeo, que se había imaginado a Heracles avergonzado y humillado con una pala en las manos, cubierto de estiércol y jadeando de fatiga, no quiso contar este trabajo entre los 10 que debía realizar, con la excusa de que Heracles le había pedido un salario a Augías, y entonces no lo había hecho solo para él. Heracles había cumplido ya con 6 de los 10 trabajos y sin embargo todavía le faltaban otros 6. El toro de Creta. Al mensajero de Euristeo le temblaba la voz cuando exigió a Heracles que llevara vivo a Micenas al toro de Creta. El monstruo era justamente famoso en toda Grecia y solo un héroe como Heracles se le podía enfrentar. Cierta vez Minos, el rey de Creta, había prometido sacrificar a Poseidón lo primero que apareciese en la superficie de las aguas. Nunca imaginó que iba a aparecer nadando hacia la costa un toro enorme, hermosísimo, perfecto, enviado por el dios. Cuando Minos lo vio, se arrepintió de su promesa. Si lo cruzaba con sus vacas, podría mejorar muchísimo la calidad de sus rebaños. Decidió quedárselo y sacrificar en su lugar al mejor de sus toros. Pero Poseidón no se dejó engañar. Furioso al ver la trampa que había tramado Minos, se vengó de una manera terrible. Por una parte, hizo que la esposa de Minos enloqueciera y se enamorara del toro. Ese fue el origen del monstruoso Minotauro, un hombre con cabeza de toro. Por otra parte, enfureció al animal hasta convertirlo en una violenta máquina de matar que echaba fuego por las narices. Minos no quiso ayudar a Heracles a dominar al toro, pero el héroe no retrocedió. Fue a buscar al animal, lo enfrentó y consiguió treparse de un salto a su lomo. Durante horas el toro corcoveó y luchó, tratando de librarse de su jinete, pero al fin Heracles consiguió domarlo. Le puso un anillo de hierro en las narices y, montado en el toro de Poseidón, cruzó el mar hasta llegar a Grecia. Euristeo recibió a la bestia, pero por supuesto no fue capaz de controlarla. El toro divino se escapó de Micenas y siguió devastando los campos de Grecia. Solo otro héroe comparable a Heracles podría volver a dominarlo. El siguiente trabajo no fue menor. Se trataba de atrapar a las terribles yeguas de Diomedes. Las yeguas de Diomedes. Eran 4. Eran hermosas, eran antropófagas. Se habían acostumbrado desde pequeñas a comer carne humana. Diomedes, el rey de Tracia, las alimentaba con los extranjeros que llegaban a sus tierras, a los que empezaba por alojar con mucha cortesía en su palacio. Esta vez no se trataba solo de animales odiados y temidos. Había un ejército de hombres que protegían a las yeguas. Diomedes las amaba, las llamaba por sus nombres y disfrutaba de verlas devorar a sus huéspedes. No dejaría que se las quitaran fácilmente. Por eso Euristeo le permitió a Heracles que llevara un grupo de guerreros para ayudarlo. Una noche sin luna, Heracles y sus hombres, acercándose a los establos casi sin hacer ruido, lograron reducir a los cuidadores de las yeguas que estaban encadenadas a un pesebre de bronce. Abriendo los candados, se llevaron a los animales. En cuanto Diomedes lo supo, envió a su ejército con la orden de encontrar a los griegos y traer de vuelta a sus amadas yeguas. La batalla fue tremenda, pero nadie podía contra la fuerza del héroe y el coraje de sus guerreros. Mientras luchaban, un amigo de Heracles, el hombre en el que más confiaba, quedó al cuidado de los monstruosos animales. Diomedes cayó herido y su ejército se rindió. Entonces Heracles fue a buscar a las yeguas. Al abrir las puertas del establo, descubrió con horror que habían devorado a su amigo. Enfurecido, arrojó a Diomedes a sus propios monstruos. Las yeguas devoraron la carne de Diomedes y por primera vez parecieron extrañamente saciadas. Desde que se comieron a su propio dueño, su hambre de carne humana desapareció. Se amansaron. Como yeguas comunes y dóciles se dejaron conducir hasta Micenas.
Allí Euristeo le dio a Heracles orden de soltarlas. Las yeguas escaparon y se ocultaron en el bosque del monte Olimpo, donde fueron devoradas por las fieras. El siguiente trabajo no consistió en enfrentarse con monstruos, o tal vez sí. Ahora Heracles tendría que vérselas con las mujeres más peligrosas de la historia, las temibles amazonas. El cinturón de Hipólita. Esta vez la idea fue de la hija de Euristeo. ¿Por qué no unir lo útil con lo agradable? Padre, en lugar de pedirle a Heracles que traiga a Micenas otra de esas bestias horribles y peligrosas, pídele que consiga para mí el cinturón de oro de la reina de las Amazonas. Las Amazonas eran mujeres guerreras y cazadoras que vivían aisladas en una región selvática. Adoraban a Artemisa, su protectora, la diosa de la caza, y eran descendientes de Ares, el dios de la guerra. Entre ellas no se admitían hombres. Desde jovencitas se les amputaba el seno derecho para que no las incomodara a la hora de tirar con arco y llevar el carcaj con las flechas. Hipólita, su reina, usaba un grueso cinturón de oro puro, un regalo de Ares que simbolizaba su poder sobre las demás amazonas. Sabiendo que una vez más Heracles tendría que enfrentar a un peligroso ejército, Euristeo le permitió llevar voluntarios. Varios héroes y otros guerreros lo acompañaron. En viaje por mar llegaron al país de las Amazonas dispuestos a todo, y allí se encontraron con una gran sorpresa. La fama de Heracles era grande, muchos pueblos le estaban agradecidos por haberlos librado de los monstruos que los acosaban. La reina Hipólita los esperaba con interés y curiosidad. En lugar de la resistencia que esperaban, los héroes griegos fueron recibidos por las amazonas con fiestas y banquetes. Heracles era fuerte, valiente e inteligente. Hipólita era una mujer como él jamás había visto, capaz de guerrear como un hombre y seducir con su belleza femenina al mismo tiempo. Fue casi natural que surgiera entre ellos el amor, y cuando llegó el momento en que los griegos debían volver a su patria, Hipólita se quitó por propia voluntad el cinturón de oro y se lo entregó a Heracles con un beso de despedida. Esto era demasiado para la diosa Hera, que había contado con las amazonas para librarse finalmente de su odiado Heracles. Disfrazada de amazona, se dedicó a hacer correr la voz de que el héroe pretendía secuestrar a la reina. Y cuando los griegos estaban a punto de abordar su nave y las amazonas se reunían inquietas en la orilla, Hera tensó su arco, disparó y mató a uno de los hombres. Los griegos respondieron lanzando flechas contra las amazonas. Inmediatamente se generalizó la lucha. Heracles estaba furioso. Esa malvada Hipólita lo había engañado con la miel de sus ojos para distraerlo y atacar a sus hombres cuando menos se lo esperaban. Tenía que matarla para detener la lucha, y eso fue lo que hizo. Cuando una de las flechas emponzoñadas de Heracles mató a la hermosa Hipólita, las amazonas se desbandaron. Así volvió Heracles a Micenas con el cinturón de oro y el corazón destrozado por la carcajada con la que se dio a conocer Hera. Hipólita era inocente y otra vez el héroe había sido engañado. Otra vez se había cumplido su fatal destino, dañar a los que más amaba. Los bueyes de Gerión. Ver a su hija feliz, luciendo el cinturón de Hipólita, le dio a Euristeo una gran idea. A pesar de que disponía de todas las riquezas de Micenas, siempre había codiciado el ganado del gigante Gerión. Era una enorme cantidad de bueyes y vacas rojas, de los que mucho se hablaba y que pocos habían visto, porque Gerión vivía en los confines del mundo, más allá del Mediterráneo, a orillas del Océano Atlántico. Se decía que Gerión no era un gigante común. Su cuerpo se triplicaba desde las caderas hacia arriba y sus fuertes piernas soportaban 3 cuerpos, 6 brazos y 3 cabezas. Para que a Heracles no le fuera tan fácil obtener el ganado como sucedió con el cinturón de Hipólita, impuso una condición. Debía traerle los bueyes de Gerión,
pero sin pedirlos ni comprarlos, sencillamente lo estaba mandando a robar. Heracles se puso en camino, esta vez iba solo. El viaje parecía eterno. Mientras cruzaba el desierto africano, el calor del sol lo agobió de tal manera que se puso furioso contra Helios, el dios Sol, y disparó contra él sus flechas envenenadas. Helios miró con interés y curiosidad al mortal que se atrevía a tanto. «Si dejas de amenazarme con tus flechas», le propuso, «te prestaré mi copa para que cruces el océano». Heracles no dudó. Helios le estaba ofreciendo nada menos que la gigantesca copa dorada en la que el sol hace su camino todas las noches por debajo de la tierra y el mar para poder volver a salir por el este después de haberse escondido por el oeste al terminar el día. Embarcado en la copa del sol, amenazando al dios océano con sus flechas para asegurarse una tranquila travesía, Heracles llegó mucho antes de lo que pensaba a los dominios de Gerión. Apenas puso pie en tierra, se abalanzó sobre él, ladrando furiosamente con sus dos cabezas, el monstruoso perro Ortro, uno más de los terribles hijos de Equidna y Tifón. Heracles lo enfrentó y consiguió derribarlo a golpes con su famosa maza hecha de un olivo entero. También a mazazos venció al gigantesco pastor que cuidaba el ganado. Heracles reunió los bueyes y las vacas y comenzaba a arrearlos hacia el mar cuando llegó hasta allí el mismísimo Gerión, que se lanzó sobre él para matarlo, disparando flechas con uno de sus cuerpos y manejando lanzas y garrotes con los otros dos. Usando su fuerza inverosímil, Heracles disparó el arco y con una sola de sus flechas venenosas atravesó al mismo tiempo los 3 corazones del monstruo. Parecía que ya había conseguido lo que necesitaba y sin embargo recién comenzaba uno de los más difíciles trabajos de Heracles y el único que no consiguió cumplir por completo: llevar hasta Micenas a los bueyes de Gerión. De alguna manera, Heracles logró embarcar todo el ganado en la copa del sol y puso proa a la orilla opuesta. Allí desembarcó con los bueyes y siguió su camino por tierra, bordeando las orillas del Mediterráneo. Lo que quizás no había tenido en cuenta el héroe era que su valioso rebaño iba a atraer a los bandidos más famosos del mundo. En las costas de Italia lo atacó un pueblo salvaje de la región. Eran tantos que Heracles pronto agotó las flechas del Carcaj. En su desesperación elevó una plegaria a su padre Zeus para que lo ayude enviándole una lluvia de piedras. A pedradas consiguió el héroe alejar a sus atacantes, arrancó las flechas de los cuerpos muertos o heridos y siguió adelante. 2 bandidos bien conocidos en toda la región, sus propios primos, hijos de su tío Poseidón, trataron de robar el ganado y murieron también bajo las flechas de Heracles. Pero después le tocó el turno a Caco, un ladrón tan famoso que les dio su nombre a todos los ladrones. Caco consiguió robar una noche buena parte de los animales y se los llevó tirándolos de la cola para hacerlos caminar hacia atrás. De este modo las reses iban dejando las huellas al revés, pisando sobre las huellas que habían hecho al llegar. Cuando Heracles se despertó no entendía lo que había pasado. Furioso pero sin poder hacer nada, se puso en marcha con lo que quedaba del rebaño. De pronto, al pasar cerca de una montaña, las vacas mugieron y desde una cueva respondió un mugido exactamente igual. Allí estaba escondido el botín de Caco. El ladrón había tapiado la puerta de la cueva con una roca tan enorme que Heracles tuvo que romper la cima de la montaña para poder entrar y recuperar a los animales robados. Heracles ya llegaba a Micenas, estaba a punto de completar su 10º trabajo y Hera no estaba dispuesta a soportarlo. Envió entonces una bandada de tábanos que atacaron salvajemente a las reses y las enfurecieron.
Tratando de escapar de los tábanos, bueyes y vacas se echaron a correr y se dispersaron por valles y montañas. Heracles hubiera deseado correr hacia todas partes al mismo tiempo, pero era imposible. A pesar de todo, con enorme esfuerzo logró reunir una parte del ganado y se presentó ante Euristeo, que dio su tarea por cumplida y sacrificó los animales en honor a Hera. Las manzanas de oro de las Hespérides. Cuando Hera se casó con Zeus, todo era alegría. Nadie sabía aún que su matrimonio sería tan desdichado. Su madre Gea, la tierra, le regaló 3 manzanas de oro. Tanto le gustaron a Hera que decidió plantar las semillas en el jardín secreto de los dioses. Ordenó a las ninfas del atardecer que cuidaran su jardín y no permitieran entrar a nadie. A estas ninfas se las llamaba las Hespérides. Eran hijas del titán Atlas, el gigante que sostenía la bóveda celeste, impidiendo que el cielo cayera sobre la tierra. Pero como las mismas Hespérides de vez en cuando se robaban alguna manzana, para estar más segura de que nadie las tocaría, Hera instaló en el jardín al terrible Ladón, un dragón de 100 cabezas. Y este fue uno de los últimos trabajos que Euristeo le impuso a Heracles, que le llevara 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. La primera y gravísima dificultad era que nadie sabía dónde quedaba el famoso jardín. Los rumores hablaban del norte y hacia allí partió Heracles. Al cruzar un río, unas ninfas, compadecidas y admiradas de su apostura, le dijeron que el viejo dios marino Nereo podía saber el camino. Con ayuda de las ninfas, Heracles sorprendió a Nereo durmiendo y lo atrapó. «No te soltaré hasta que me señales el camino», lo amenazó. «Tal vez no sueltes a Nereo, pero ¿por qué vas a retener a un pobre animal?» Es que el viejo dios podía tomar cualquier forma que quisiera. Heracles tuvo que utilizar toda su inteligencia, su fuerza y su paciencia para dominar al toro y la serpiente en los que se convirtió Nereo. Fue más difícil todavía cuando se transformó en agua y enseguida tuvo que soportar el dolor quemante de una enorme llama que seguía siendo Nereo, pero sin hacer caso de sus ojos, guiándose por el tacto de lo que aferraba entre sus fuertes brazos, nunca lo soltó, y así consiguió que el viejo dios le revelara el lugar donde estaba el jardín. Por el camino, Heracles tuvo que escalar las montañas del Cáucaso, y allí encontró encadenado al titán Prometeo. Todos los días un águila le devoraba el hígado, que por las noches volvía a crecer, para que fuera eterno su castigo por haber robado el fuego. Heracles no pudo soportar ver a Prometeo sufriendo esa horrible tortura y con sus flechas envenenadas mató al águila y soltó al titán. Infinitamente agradecido, Prometeo no solo le señaló el camino, sino que le contó otro secreto fundamental para su misión. En todo el universo, el único que podía conseguir que las Hespérides le entregaran las 3 manzanas de oro era el gigante Atlas, su padre. Atlas no podía moverse del lugar en que estaba, siempre allí parado sosteniendo el cielo sobre sus hombros. Siguiendo el consejo de Prometeo, Heracles le propuso reemplazarlo por unas horas, mientras Atlas iba a buscarle las manzanas. Nada mejor podía desear el gigante. Pero antes le pidió a Heracles que matara a Ladón, el dragón de 100 cabezas. De un solo flechazo Heracles atravesó el corazón del monstruo y las 100 malignas cabezas cayeron muertas al mismo tiempo. Entonces, con inmenso alivio, Atlas colocó delicadamente el cielo sobre los hombros de Heracles y partió. No tardó mucho Atlas en volver con las 3 manzanas de oro, pero pensándolo bien, ahora que estaba disfrutando de la maravillosa libertad, ¿por qué volver a su condena? Heracles, haces mi trabajo tan bien como yo. Puedo estar tranquilo de que el cielo no se caerá. No hace falta que vayas a mis cenas. Yo mismo puedo entregarle sus manzanas a Euristeo. ¡Qué suerte tengo!, contestó Heracles. Precisamente estaba a punto de rogarte que me dejaras ocupar para siempre tu lugar. Estoy muy orgulloso de poder demostrar mi fuerza y de tener a mi cargo una tarea de tanta responsabilidad.
Sí, me quedaré para siempre. Lo único que necesito es una almohadilla para que el cielo no me lastime la piel de los hombros. ¿No querrías sostenerlo un momentito mientras me la acomodo? Por supuesto, en cuanto el tonto de Atlas se puso los cielos otra vez sobre sus hombros, Heracles tomó las 3 manzanas de oro y corrió sin parar hasta Micenas. Euristeo no sabía qué hacer con esos objetos tan maravillosos y decidió consagrarlos a Hera. La diosa, con un gran suspiro porque no había logrado vencer a Heracles y ella misma comenzaba a admirar al héroe, las devolvió al jardín de las Hespérides, donde debían estar por ley divina. El can Cerbero, el perro de los muertos. Robar los bueyes de Gerión y llevarlos a Micenas había sido el más largo y lento de los trabajos de Heracles, pero le faltaba todavía el más peligroso. Solo a Hera se le podría haber ocurrido algo así, y al propio Euristeo se le erizaron los cabellos cuando pronunció su pedido. Heracles debía traer a su presencia al can Cerbero. Cerbero era el perro del dios Hades. Su misión era cuidar la entrada del mundo de los muertos. Estaba allí para impedir que entraran los vivos al mundo subterráneo y para que no pudieran escapar las sombras de los muertos. Como muchos otros monstruos, era hijo de Equidna y Tifón, y por lo tanto hermano de Ortro, el perro que cuidaba los rebaños de Gerión. Además de su tamaño descomunal, tenía 3 horribles cabezas y su cola era una serpiente. Los seres vivos tenían prohibido descender al Tártaro, el espantoso reino subterráneo del dios Hades. Heracles jamás lo habría logrado si no hubiera contado con la ayuda de los dioses. Atenea y Hermes, por orden de Zeus, lo acompañaron y lo ayudaron a cruzar el umbral que muy pocos mortales lograron atravesar estando vivos. Fue Hermes el que persuadió a Caronte, el barquero de los infiernos, de que cruzara el Aqueronte con un mortal en su nave. Y cómo se inclinaba la barca de Caronte, acostumbrada a llevar solo sombras con el peso de Heracles. En el reino de Hades, las sombras de los muertos huían de la presencia del héroe. Solo 2 se atrevieron a enfrentarlo, Medusa y Meleagro. Cuando vio a la terrible Medusa con su cabellera de serpientes y sus ojos capaz de convertir en piedra a quien mirara, Heracles dio vuelta la cara y desenvainó su espada, pero Hermes le recordó que solo era una sombra. Heracles no conocía a Meleagro y al principio lo confundió con un enemigo, pero la sombra del guerrero le contó la triste historia de su muerte y le rogó que protegiese a su hermana viva, Deyanira, en forma tan conmovedora que Heracles le prometió casarse con ella. Meleagro jamás habría aceptado si hubiera conocido el triste destino de todos aquellos a los que amaba el héroe. Al seguir avanzando, Heracles vio de pronto un cuerpo vivo, sufriente, que se destacaba entre las sombras que lo rodeaban. Era el héroe Teseo, a quien Hades tenía encadenado en sus dominios por haber intentado raptar a su esposa Perséfone. Heracles sabía que Teseo hacía falta en el mundo de los hombres. Consiguió que Perséfone lo perdonara y con su permiso lo liberó de sus cadenas. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!, rogaban débilmente los muertos a su paso, porque solo bebiendo el rojo vino que inunda el cuerpo de los vivos podían los muertos reanimar sus sombras. Compadecido, Heracles degolló a algunos animales del ganado de Hades y les permitió beber para recuperar en parte sus fuerzas. Y por fin llegó hasta el temible Hades, el rey de los muertos, cuyo nombre es preferible no pronunciar en voz alta. Con todo respeto, le rogó al rey Dios que le permitiera llevarse al can Cerbero. «Puedes llevártelo», dijo Hades, «siempre que logres dominarlo sin hacerle daño. Dejarás aquí todas tus armas y solo puedes enfrentarte a mi perro envuelto en tu piel de león y con tus manos desnudas». No se trataba solamente de fuerza. En la lucha contra el perro del infierno, Heracles tuvo que soportar las mordeduras de la cola serpiente sin soltar al animal, al que había conseguido atrapar por la base del cuello, de donde salían las 3 cabezas.
Sin aire, semi-asfixiado por las poderosas manos de Heracles, el cáncerbero se dejó colocar un collar y una correa. Una vez dominado, el héroe lo trató con un afecto al que el perro no estaba acostumbrado y al que respondió con alegría. Acariciándole las cabezas, Heracles llevó al monstruo, ahora dócil, hasta Micenas. Euristeo, por supuesto, corrió una vez más a esconderse en su ridícula tinaja de bronce. Heracles había completado por fin los 10 trabajos a los que lo condenara el oráculo, que habían terminado por convertirse en 12. Heracles y Deyanira. Dispuesto a cumplir con la promesa que le había hecho a Meleagro en el Hades, Heracles fue a pedir a su padre la mano de Deyanira. La princesa había sido prometida al dios río Aqueloo, pero no estaba en absoluto de acuerdo con la elección de su padre. Aqueloo tenía la capacidad de transformarse a voluntad en cualquier animal, y Deyanira le tenía miedo. No le gustaba la idea de estar casada simultáneamente con un toro, un dragón, una paloma o un jabalí. Cuando conoció a Heracles no tuvo dudas. Ese era un hombre al que podía amar. Pero Aqueloo no aceptó tranquilamente que le robaran a su novia, y Heracles se vio obligado a trabarse en lucha contra el dios Río, que cambiaba de forma bajo sus manos, como lo había hecho Nereo en la aventura del Jardín de las Hespérides. Aqueloo lo atacó transformado en toro, pero la fuerza de Heracles era enorme. Luchando con sus manos desnudas, arrojó al toro al suelo y le arrancó uno de sus cuernos. El dios Río se dio por vencido y Heracles se casó con Deyanira. Poco después de su boda en un viaje, Heracles y Deyanira tuvieron que cruzar un río. El centauro Neso se ofreció a cruzarlos en su lomo. Cruzó a Heracles sin problemas y lo dejó en la orilla. Pero en lugar de llevar a Deyanira donde estaba su marido, la llevó a otra parte de la orilla, donde intentó abusar de ella. Deyanira gritó desesperada. Heracles disparó sus flechas contra Neso y corrió a rescatarla. Antes de morir, Neso le hizo a Deyanira un extraño regalo. «Mi sangre tiene un extraño poder», le dijo con su último aliento. «Si alguna vez Heracles se enamora de otra, te servirá para recuperar su amor». Sin que Heracles se diera cuenta, Deyanira recogió en un frasquito un poco de la sangre de Neso. Heracles y Deyanira tuvieron 2 hijos y vivieron felices durante varios años, hasta que Heracles se enamoró de otra mujer. Enloquecida de celos, Deyanira comprendió que había llegado el momento de utilizar el remedio secreto, la sangre del centauro Neso. Mezclándola con agua, empapó una túnica en la poción mágica. Cuando estuvo seca, se la envió a Heracles, que estaba de viaje, como si fuera un regalo. Sin sospechar nada, Heracles se puso la túnica, pero la sangre de Neso era un terrible veneno. Cuando se calentó en contacto con la piel del héroe, comenzó a quemarle todo el cuerpo, como si fuera un ácido. Heracles, desesperado, trató de librarse de la túnica, pero se le había pegado al cuerpo de tal manera que solo podía quitársela arrancando trozos de su carne. Lo que no había conseguido el odio de dioses, hombres y monstruos, lo estaba logrando el amor de Deyanira. Heracles comprendió que había llegado su fin sobre la tierra. Enloquecido de dolor, levantó con ramas secas una pira funeraria, se acostó sobre ella y le rogó a su mejor amigo que le prendiera fuego. Pronto se elevaron las llamas, consumiendo el cuerpo de Heracles. Y sin embargo, lo que las llamas quemaron fue solo la parte mortal de Heracles, la que había heredado de su madre Alcmena, y sobrevivió la parte divina que había heredado de su padre Zeus. Transformado por el poder purificador del fuego, Heracles fue recibido por los dioses del Olimpo. Por su valor, por su fuerza, por sus muchos sufrimientos, se le otorgó la inmortalidad. Desde entonces, Heracles vive para siempre en el Olimpo. Hasta se ha reconciliado con Hera, su eterna enemiga, que como ofrenda de paz le otorgó la mano de su hija, la bella Hebe,
diosa de la juventud.